Hola a todos, hoy quiero que hablemos sobre la verdad detrás de la ansiedad y también cómo se puede vencer la ansiedad. ¿Sabe? Yo disfruto haciendo mucho estos videos porque yo soy una persona que medito muchísimo, muchísimo con Dios y Él me da entendimiento de muchas cosas. Y yo generalmente comparto todas estas cosas con mi esposo, todo lo que voy recibiendo, todo lo que voy meditando. Y entonces mi esposo me dijo, ¿por qué no haces un canal y sacas los videos de todas estas cosas que son muy interesantes, que podrían ser de edificación para otros? Y entonces ahí fue cuando decidí abrir este canal. Y quiero decirles que disfruto mucho estas conversaciones que tenemos en estos videos, porque no solo les edifican a ustedes, sino que también yo me siento muy edificada cuando puedo compartir esto. Así que espero que estos temas que he estado compartiendo, ustedes también lo disfruten, lo puedan escuchar mientras se toman un café, mientras van en el carro, mientras están haciendo cosas en la casa. Porque el meditar en las cosas de Dios te da entendimiento. Y el tener entendimiento te hace que puedas comprender y vencer muchas cosas. Y hoy quiero hablar sobre un tema que está muy de moda, que es lo de la ansiedad. Y está muy de moda porque estamos en la época de la humanidad donde la crisis de ansiedad está como nunca antes. Las personas están sufriendo de esto, no solo las personas que no tienen a Cristo, sino también la gente en la iglesia. La gente cristiana está yéndose al hospital, a las emergencias, por ataques de ansiedad. No pueden dormir, tienen insomnio, tienen mucha angustia, mucho temor, mucha ansiedad. Y esto está causando una crisis en todas las personas. Por ejemplo, vi algunas estadísticas y dice que en Estados Unidos 1 de cada 5 adultos experimenta trastornos de ansiedad en un año determinado. Imagínense, 1 de cada 5, es una cifra altísima. Y este es un trastorno que comienza en la niñez y en la adolescencia. Entonces, aproximadamente 1 de 4 adolescentes entre 13 y 18 años vive con trastorno de ansiedad. ¿Y de dónde nace este tema que quiero compartir con ustedes? Iba con mis hijas en el carro. Cuando yo voy en el carro con mis hijas, generalmente yo las dejo que ellas pongan la música que a ellas les gusta. Y están poniendo ahora un tipo de música diferente porque ya están entrando a la preadolescencia. Y entonces están escuchando una música de jóvenes. Nosotros solo escuchamos música cristiana, pero estos jóvenes componen unas canciones muy lindas, a mí me están gustando, pero hubo una en específico que cuando mi hija la puso, realmente tocó mi corazón profundamente. Ellas escuchan la música en inglés, les gusta más el inglés, y esta canción se llama Dusty Bibles, tal vez ustedes alguna vez lo hayan oído, que significa Biblias empolvadas. Y dice el coro, y comienza con el coro, diciendo, tenemos polvo en nuestras Biblias, estoy traduciendo más o menos, pero tenemos iPhones nuevos, no wonder why we feel this way. Con razón nos sentimos de esta manera. We got dust on our Bibles, brand new iPhones, no wonder why we feel this way. Y cuando él dice, con razón nos sentimos de esta manera, ahí se me desató a mí
el Espíritu Santo me habla y me empieza a hablar. Iba yo manejando y entendí que la conexión entre haber abandonado o reemplazado nuestro tiempo con Dios con las pantallas, en este caso nuestro celular, tiene una repercusión directa de cómo nosotros nos sentimos. Entonces, luego me puse a investigar algo que me quedé muy sorprendida. Y es que empecé a averiguar sobre la ansiedad. Y me di cuenta, según la neurociencia, esto es neurociencia, usted averígüelo por favor en el internet, que no es algo que me estoy inventando yo. Pero la ansiedad realmente es un mecanismo de defensa del cerebro y es una respuesta de alerta diseñada para la supervivencia ante peligros reales o imaginarios. O sea, tu cuerpo no diferencia entre un peligro real o imaginario, pero cuando se siente amenazado por algo, ahí mismo desata esta reacción de ansiedad. Y la amígdala es la encargada de que se detecte cuando hay un peligro o cuando hay una situación que requiere nuestra atención inmediata. Funciona como para señalar el peligro y esto provoca en el cuerpo una reacción de lucha o de huida en nosotros, y entonces por eso aumenta el ritmo cardíaco, la respiración acelerada y la tensión muscular. O sea, esto es algo que es normal en nosotros cuando nosotros detectamos que hay una situación que requiere de una respuesta inmediata porque hay un peligro. Pero entonces ahí entra en juego una parte de nosotros que se llama la corteza prefrontal, que está aquí. A ver si por aquí les pongo un poquito la imagen, que está aquí adelante. Esta corteza prefrontal hace el trabajo de regulación, de regular. Cuando la amígdala lanza esas señales y nuestro cuerpo de una vez empieza a alterarse, se puede decir así, la corteza prefrontal se encarga de regular y de modular esas emociones. Empieza a frenar las señales de pánico que la amígdala nos manda, y entonces hace que nos podamos controlar, que podamos tener un control y decir, no, bueno, pero no es para tanto. Nos regula para que no nos desatemos en esa ansiedad. El problema es, escuche, esto es bien interesante, que uno de los problemas que tienen las pantallas, las redes sociales, el estar mucho excesivamente en el uso de los celulares, eso afecta negativamente nuestra corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque al estar sobreestimulada con las notificaciones y el contenido rápido y la sobreinformación, eso reduce la capacidad de atención, de memoria, de autocontrol y de la toma de decisiones. Entonces mire qué interesante, cuando la corteza prefrontal tiene una deficiencia de actividad, o sea, no está funcionando como debería, entonces ya no frena esas señales que nos manda la amígdala de que hay algún peligro, y entonces por eso se prolonga la angustia y no hay nada que le ponga freno a esa ansiedad, y por eso es que la ansiedad se sale de control. Entonces mire qué profundo es esto de lo que estamos hablando hoy, de que las pantallas traen en nosotros una alteración emocional, y por eso se ha vinculado el uso de pantallas con el aumento de la ansiedad, de la intolerancia a la frustración y la disminución de la empatía en las personas. Entonces, hay algo que es un problema,
que también estamos viviendo los cristianos. Y a ver, yo quiero ser muy honesta con ustedes aquí, quiero ser muy real. La verdad es que nuestro celular es una ayuda muy grande y es una bendición en muchas áreas de nuestra vida. Como por ejemplo ahorita, yo estoy comunicándome con todos ustedes por medio de estos videos, usando mi celular. Que de otra manera yo con ustedes, algunos me escriben que están en México, otros están en Uruguay, otros están en otros países, otros estados de aquí de Estados Unidos, y nunca podríamos realmente comunicarnos, ni conocernos, ni saludarnos. Pero esto es una maravilla, ¿no? El tener este celular también para comunicarnos con seres queridos a la distancia, también para enterarnos de información que antes no teníamos. La verdad que es una herramienta muy útil, que es una bendición en muchas cosas. Es un avance tecnológico que nos facilita la vida en muchos sentidos, incluso para el crecimiento educativo, para aprender cosas, para innovar aún en recetas. Tú buscas una receta, como la otra vez mi esposo tenía un problema en el carro y buscó cómo arreglo tal cosa y ahí salió un mecánico haciendo videos diciendo cómo cambiar una pieza y mi esposo lo pudo cambiar. Entonces, siendo realistas, hablando realmente, esto de la tecnología es un avance que nos ayuda un montón, que es una gran bendición, que es una herramienta sumamente útil, nos ayuda bastante. El problema es cuando agarramos cosas buenas y útiles y las reemplazamos por Dios. Ahí es donde se vuelve nocivo. Tengo ganas de tomarme un café. Vaya, agarre usted también un café para que sigamos. Yo voy a agarrar mi café, ya vengo. Bueno, pues ya, volví con mi café. Entonces les estaba diciendo que el problema es cuando nosotros nos alejamos de Dios y reemplazamos a Dios por esas cosas que son buenas. En este caso estamos hablando de lo de el teléfono, de las redes sociales y todo esto, la tecnología. Entonces cuando nosotros empezamos a buscar el saciar nuestras necesidades en esas cosas, es cuando nuestra alma se empieza a secar. Porque una de las razones por la que nosotros como seres humanos tenemos tantos problemas emocionales es precisamente porque nosotros estamos lejos de Dios. Porque una de las consecuencias más graves que tuvo la caída de Adán y Eva fue la separación de Dios. Es lo que hizo el pecado. Ellos antes tenían una relación personal e íntima con Dios, caminaban con Dios todos los días, podían oírlo, verlo, etc. Pero cuando caen, entonces ellos se separan de Dios y ahí es donde empieza la decadencia del ser humano. No solo en cuanto a moral, sino también en cuanto a la parte emocional. Entonces, la parte emocional del ser humano está muy ligada con nuestra situación del alma. Cuando nosotros estamos lejos de Dios y reemplazamos a Dios con otra cosa, eso siempre va a traer estragos en nuestras emociones, en nuestro estado emocional. Entonces, realmente es la raíz del problema, de que el exceso de lo bueno, cuando lo hacemos de una manera desequilibrada, empieza a traer consecuencias en nuestra vida. En este caso, como los estudios lo han indicado, cuando nosotros estamos excesivamente expuestos al celular y a las pantallas, esto empieza a afectar esa corteza prefrontal que es la que regula la ansiedad, las emociones que quieren llevarnos a
a la huida o traer señales de peligro. Y por eso es que la gente le dan ataques de ansiedad, porque de tanto estar en el celular, esta corteza prefrontal ya no está haciendo el trabajo que debería hacer. No tiene la actividad sana que debería tener. Y todo esto es una consecuencia de estar excesivamente en el celular. ¿Y por qué razón estamos excesivamente en el celular? Porque es algo que nos trae placer, nos trae entretenimiento y nos distrae. Siempre que estamos en una situación donde queremos buscar un escapismo de lo que estamos viviendo, o estamos cansados o estamos desanimados, lo primero que es escapar por medio de las pantallas. Es como una ventana donde nosotros podemos sumergirnos en otro mundo y podemos evadir el mundo normal, y esto nos divierte, nos da placer, nos hace sentir bien. Pero el problema con esto es que si nosotros no tenemos un equilibrio, esa es realmente la raíz por la que la sociedad está sumergida en ansiedad. Y quiero leer un pasaje de Jeremías 2:13 que dice algo muy puntual con lo que estoy hablando. Dice así: pues mi pueblo, este es Dios hablando, ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Entonces mira, aquí está hablando de dos pecados, dos maldades. En otra versión dice dos pecados que abandonaron a Dios. Hermanos, abandonar a Dios es un pecado. Por eso es que toda la humanidad estamos en pecado, y los que ahorita estamos en Cristo, Dios nos encontró en pecado, porque todos hemos abandonado a Dios. Pero entonces, cuando nosotros abandonamos a Dios, nuestra alma se va secando poco a poco. Por eso es que Dios compara aquí el estar con Él, el servirlo a Él y el tener una relación con Él, con estar en una fuente de aguas vivas, que Él es la fuente de aguas vivas. O sea, Él es la fuente de vida, la fuente que le da vida a nuestra alma. Y cuando las personas empiezan a alejar de Dios, empiezan a secarse poco a poco por dentro. Ese es uno de los pecados. El segundo pecado es reemplazaron a Dios con otra cosa. Por eso dice, me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas, o sea, reemplazaron. Y dice, y esas cisternas no pueden retener el agua, no les pueden dar vida. Entonces el segundo pecado es cuando reemplazamos a Dios con otra cosa, o sea, le damos el lugar de Dios a otra actividad o a otra persona. El tiempo se lo quitamos a Dios y ahora se lo damos a otra actividad, en este caso a las pantallas. Nuestro tiempo, nuestro afecto, nuestra atención se la empezamos a dar a las pantallas, a lo que pasa en las redes sociales, y lo quitamos de Dios. Por eso es que los celulares están afectando tanto la vida espiritual de la gente. Realmente hoy en día lo que está compitiendo con Dios es ese problema de la adicción a las pantallas. Por eso es que la gente hoy en día ya no tiene hambre de Dios, ya no ora a Dios, ya no busca a Dios como antes, porque gastan la mayoría de su tiempo en las pantallas. Todo el tiempo extra que tienen lo gastan en las pantallas. Cualquier tiempo de descanso o de desocupación lo gastan en las pantallas. E incluso cuando van a la iglesia a buscar a Dios, si está la predicación o está algo, les cuesta alejarse de su celular porque ya hay una adicción. Entonces el problema es que al reemplazar a Dios, lo otro por lo que se está reemplazando no tiene la capacidad para darles vida, porque es algo artificial. Es una saciedad artificial, una felicidad artificial.
es como que parece que nos sacia, parece que nos hace felices, pero no nos damos cuenta que nos está matando poco a poco, que realmente no tiene vida en sí misma, sino que al contrario, nos aleja cada vez más de Dios porque nos quita el tiempo para Dios y entonces cada vez nos vamos muriendo espiritualmente poco a poco. Entonces estamos siendo afectados físicamente cuando estamos en la pantalla con el asunto de la corteza prefrontal y también en el alma y espiritualmente porque estamos alejándonos de Dios. Y por eso es que viene la ansiedad. Y quiero decirle algo, mire, una persona que busca a Dios, que tiene una relación íntima con Dios y que Dios es su primer lugar, que le da a Dios su lugar como Dios, que le dedica tiempo todos los días, que pasa un tiempo en oración, que habla continuamente con Dios y que está conectado con Dios, conectado con el Espíritu, esa persona, aunque pase por momentos difíciles que lo quieran orillar al temor y a la ansiedad, esa persona no va a caer en ansiedad. ¿Por qué? Porque está fortalecida espiritualmente, porque Dios le va a dar una palabra, le va a dar un entendimiento, le va a dar una fuerza que viene del Espíritu que no le permite a esa persona caer en esas cosas. Pero en cambio, cuando vamos a las redes sociales, lo que hacen las redes sociales es lo contrario, nos drenan poco a poco, nos dañan. Las pantallas nos dañan bastante. Entonces, ¿cuál es la solución a la ansiedad? Aquí vamos ya al final del video y con la solución. Buscar a Dios. Yo sé que la gente está esperando una respuesta inmediata y fácil. Que me tome unas pastas, que medite en tener paz, en que todo va a estar bien, que vaya a la iglesia, me ponga las manos y oren por mí, que me meta una terapia, de grupo. Es que el problema de la humanidad y de la ansiedad es estar lejos de Dios. Y en el principio dije de que habían cristianos que también tenían ansiedad. Entonces, ¿cómo? ¿Es una contradicción? Pues se supone que los cristianos están cerca de Dios. Pues es que ser cristiano y estar cerca de Dios no significa ir a la iglesia. Significa que en tu vida diaria tú estás conectado con Dios, que tú estás en una relación íntima y cercana y personal con Dios. Que tú vayas a la iglesia, escuches un predicador, cantes, eso no significa de que tú tienes una relación personal con Dios. Yo, cuando me entregué a Cristo, yo me entregué en una iglesia de multitudes. Y yo tenía un pastor, y él era mi pastor, y yo escuchaba sus predicaciones, y yo aprendía de él. Y cuando yo escuchaba lo que él predicaba, ministraba mi corazón, mi alma, seguía los consejos que él daba, pero yo nunca hablé con él personalmente. Nunca estreché su mano, nunca me senté a hablar con él, porque era una iglesia de multitudes. Él nunca se enteró que yo existía, ni sabe hasta el sol de hoy que yo existo. Es un pastor americano. Él no sabe ni que yo existo, él no sabe nada de mí, ni me conoce, ni yo a él. Aunque yo sé cómo se ve físicamente, sé su vida, sé las experiencias que él cuenta, fui edificada por sus predicaciones, pero eso no significa que yo lo conozco a él, que yo diariamente tengo una relación íntima. Ahora pregúnteme de mi esposo. A mi esposo yo lo conozco muy bien, pero porque tengo una relación íntima, personal con él. Todo el tiempo estamos hablando, estamos compartiendo. Él me dice lo que él piensa, yo le digo lo que yo pienso, y las experiencias juntos de vida en el matrimonio en todos estos años han hecho que nos conozcamos. O sea, yo a él sí lo conozco. A este pastor yo no lo conozco.
Y eso es lo que pasa con la gente. Mire, por favor, esto lo necesitamos entender. El que se acerca a Dios y tiene una relación íntima con Dios empieza a tener una saciedad en su alma y todos los problemas emocionales se empiezan a ir. La raíz de la ansiedad es haber reemplazado a Dios por otra cosa. En este caso, estoy casi segura que en la mayoría de las personas es por las pantallas. Otros puede ser por el trabajo o por las miles de ocupaciones, por todas las ocupaciones, y se han alejado de Dios, aunque vayan al servicio los domingos y digan que son cristianos. No hay una comunión cercana. Por eso es que Jesús dijo, muy bien dijo de ustedes el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y está hablando de quién? De los judíos, de los escribas, de los fariseos. Un escriba se dedicaba a escribir literalmente lo que estaba en los manuscritos que escribió Moisés, el Pentateuco y todo eso. Ellos estaban totalmente dedicados y consagrados a la religión judía, a seguir la ley y todas estas cosas. Pero Jesús le dijo, de labios me honran, o sea, es algo superficial, pero su corazón está lejos de mí. La ansiedad viene porque el corazón está lejos de Dios. La ansiedad, la depresión viene porque el corazón está lejos de Dios. Solo hay una cercanía superficial, no hay un conocimiento experimental íntimo con Dios. Pero cuando nosotros nos empezamos a volver a Dios y empezamos a tener una relación íntima con Dios, entonces todo eso se empieza a sanar. Y es que vivimos en ese tiempo, en el tiempo del cristianismo superficial, donde las personas no oran, no buscan a Dios en oración. Por eso es que nosotros necesitamos entender este problema. La raíz del problema de la ansiedad es es que estamos realmente lejos de Dios. Entonces, ¿qué deben hacer las personas que están sufriendo de ansiedad para realmente salir de ese problema? Volverse a Dios, buscar a Dios en oración, volver su corazón a Dios, que sinceramente quieran establecer una relación personal con Dios. Leer la Biblia para que Dios les hable, orar, buscar al Señor con todo el corazón y volver a darle a Dios una prioridad en su vida. Hay personas que están tan adictos a las pantallas que ya no saben cómo hacerlo. Pero esa es la razón de la ansiedad. Esa es la razón de la ansiedad y el único camino es volverse a buscar a Dios, volverle a dar a Dios el primer lugar. Entre más tú busques a Dios y te metas con Dios, por más problemas que usted tenga, usted por dentro va a estar con la fuerza de Dios. Usted va a ser fortalecido por Dios, porque es Él el que nos da vida, es Él el que nos da paz, es Él el que nos trae el gozo. No es la circunstancia de nuestra vida, no, es Dios. Y apenas nos volvamos a Dios, entonces toda esta situación de la ansiedad va a empezar a tener un fin en nuestra vida, a medida que conozcamos a Dios, a medida que busquemos a Dios. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.